Y Dale. ahí te hago hospedador. Dale. Ahí está. Bueno, esto igual quiero que me den su dedito arriba porque si quedó claro, porque es un tema muy importante y lo vimos hace un montón, pero muy importante, ¿verdad? Porque en este concepto de la división del trabajo se construye esta teoría. ¿Sí? Así que acá siguen preguntando por Robin. Sí, si quieren leerlo, léanlo, pero lean Chiavenato, chicos. Chiavenato tiene todo lo que necesitamos. A ver, por acá. Tengo esto acá. Me dejo volver para atrás. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaba? Celeste y... Y marrón. Bueno, ¿y quién se anima ahora? Por ahora no hay voluntarios en el chat, no sé si... ¿Se fue, no? La página. Está acá abajo. Acá. Celeste, Paula Doval. Bueno, la vamos a ver hoy, pero si la leyeron, ¿alguno se anima? ¿Qué significa racionalidad limitada? Sí, algo leí, a ver si estoy un poco orientada. Que antes, o sea, el hombre veía el mundo real en su totalidad y que ahora esta teoría tiene una racionalidad limitada, o sea, ve como una parte, o sea, con sus limitaciones, como que no ve todo el campo completo, algo así. ¿Y antes lo veía? El hombre administrativo habla, creía, Sí. y antes se entiende que en realidad, o sea, no sé, yo lo que vi como una falla, como que se creía que sí, pero que uno nunca alcanza. Uno siempre tiene limitaciones, es como lo que descubre, digamos. Excelente. O sea, las teorías anteriores consideraban que el hombre podía tomar decisiones óptimas, decisiones que consideren todas las opciones y que sea la mejor decisión posible, con un conocimiento total. Esto, un poco, toda la teoría de Simon, toda la teoría de la decisión, lo refuta, incorpora este concepto de racionalidad limitada. La racionalidad limitada dice que nosotros vamos a tomar decisiones satisfactorias, vamos a tratar de maximizar el beneficio, pero nunca lo vamos a poder hacer entendiendo y conociendo todas las opciones, porque nuestra racionalidad es limitada por un montón de factores, limitada por el tiempo que tengo para tomar una decisión, porque si yo tendría que analizar a pleno cada una de las opciones, me llevaría un montón de tiempo y ya hubiese pasado el tiempo de tomarla, limitada por la capacidad cognitiva que tenemos de poder procesar una determinada magnitud de datos, está limitada por un montón de factores que hacen que siempre tratemos de alguna manera, tomar las decisiones más eficientes con la poca información disponible que podemos procesar. Ese es el concepto de racionalidad limitada. Las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas de información y de tiempo. ¿Sí? Este concepto es central para esta teoría. Es casual en todos los conceptos centrales hoy. ¡Qué bárbaro! ¿Quién habrá armado este juego? Bueno, muy bien, ¿eh? Marrón. ¿Y cuál nos quedaba? Marrón. ¿Cuál nos quedaba, Vero? Marrón. Muy bien. El ejemplo de los soldados. El ejemplo de los soldados que se da en el video, que nombra a Nancy acá, sí, y dice que ambos, a ver, para los que no se acuerdan el ejemplo, habla de dos soldados que van a la guerra, que uno se sacrifica por la patria y que el otro trata de preservar su vida. Entonces, dice que la racionalidad que usan tanto el individuo como la organización son racionales, están aceptadas las dos porque dependiendo de la vereda que estén, es como que se toma como que está bien la toma de decisión que toman en ese momento. Uno se preserva quizás para otra guerra y el otro da todo por la organización, entonces quizás se pone pone a la organización por encima de él.
Muy bien. No sé En si... realidad lo que Bueno, dice es que las dos decisiones son racionales, las dos tienen racionalidad limitada, las dos estarían bien, porque lo que pone en juego, ese ejemplo lo da un poco también cuando habla del tema de valores y de los diferentes marcos en los que cada hombre se sitúa para tomar decisiones, dice que una es organizacionalmente racional y la otra es personalmente racional. Una es organizacionalmente racional porque está pensando en el bien o el objetivo común que tiene la organización, en este caso el Estado o la organización que fuera, entonces da su vida por la patria, y el otro es personalmente racional porque sus valores hacen que primero esté su vida y después la de la organización. Llevémoslo a un plano mucho más terrenal. ¿Qué pasa en las organizaciones con esto? De hecho, un poco por ahí también estaba el ejercicio que le subimos hoy en el tablón, que no sé si lo llegaron a leer. Pero ¿qué pasa en las organizaciones con las decisiones? Y con estos dos tipos de decisiones, las racionales, las organizacionalmente racionales y las personal o individualmente. Sin irnos al extremo de la guerra, ¿no? ¿Qué pasa si hoy nos piden ir a la oficina? ¿Qué pasa si la empresa para la que trabajo, ¿Un ejemplo? sí, Bueno, mi experiencia personal que pasó en este tiempo de pandemia es que la empresa había que ir a la oficina y el tesorero y yo fuimos las dos únicas personas que fuimos y, o sea, me dijeron que tenía que ir y fui, no lo dudé ni un segundo, me ponían el remis de ida y de vuelta y no, es como que después dije, ¿por qué hice eso? Sin tener en cuenta que me podía contagiar, pero igualmente me resguardaron también, ¿entendés? Yo iba tempranísimo, íbamos, terminábamos de hacer todo y me volvía, y lo estaba comparando con eso. imagínense si el mismo ejemplo o el mismo contexto se da con que en vez de mandarte un remis ida y vuelta, te piden que te tomes el Roca en hora pico, que cruces toda la ciudad y que tengas que ir a cumplir horario normal como si nada estuviese pasando. ¿Qué tipo de decisiones tomarían en ese contexto? Sí, Iría, es un poco difícil yo iría. también. Ahí se complica un poco Inconscientemente más. iríamos. Ahí se complica un poco más. Hay algunas personas que dirían, bueno, sí, quizás voy igual. Depende, También- perdón, depende también de la postura de la persona dentro de la organización, del lugar que ocupa, porque si, te doy mi ejemplo, si me dabas a elegir entre quedarme con mi familia resguardada en mi casa y venir a exponerme en un supermercado, y me hubiese encantado estar en mi casa. Y por la función que cumplo tuve que estar acá toda la cuarentena y sigo trabajando. Exacto, también tiene mucho que ver porque para tomar todas las decisiones nosotros vamos recortando la información, vamos tomando parte de esa información, es esta famosa cadena de medios afines que nombra la teoría de la decisión, para ir pudiendo tomar información y llegar al objetivo de tomar una decisión en pos de llegar a ese objetivo. Entonces, qué distinto es si a mí me piden ir a trabajar quizás a una empresa que tiene trabajo esencial, a si me hacen ir a trabajar a una empresa que, como en el ejemplo que le subimos, por ejemplo, hace cotillón para cumpleaños, ¿no? O sea, ¿qué tipo de trabajo me pueden pedir que haga? O quizás no es lo mismo si soy operador de planta a si soy empleada administrativa. Y si tengo una conexión al remoto y si hay cosas que las podría hacer desde casa tranquilamente. Sí, igual Todas el las miedo veces, siempre está, Fati, perdón. El miedo siempre ¿sí? está. Yo, en mi trabajo, cuando arrancó la cuarentena, nos dieron la cuarentena obligatoria un par de días y después tuvimos que volver a trabajar. Tengo la dicha, te lo puedo decir en este momento, o sea que no viajo en transporte público, se me puedo mover con el vehículo, pero el miedo siempre está y es como que después te vas acostumbrando a trabajar también de esta manera. Entonces es Sí, como que sí, es una decisión difícil, te digo, también de tomar, ¿eh?
porque Es una decisión muy difícil de tomar atrás hay en muchas contextos, responsabilidades. en contextos como esto. También juega mucho la parte económica, juega mucho el decir, bueno, Tal pero cual. si no voy, me lo descuentan, no me pagan, me quedo sin trabajo en un contexto de crisis económica, ¿qué voy a hacer sin trabajo? No voy a conseguir otro. O sea, hay un montón de factores que juegan en cuanto a la decisión, pero fíjense cómo cada cual va haciendo su recorte, y acá está la racionalidad limitada en algún momento, y toma los datos que mejor le sirven para poder adaptarla al tipo de decisión que tiene que tomar. Quizás si te piden que tomes una decisión en los próximos 15 minutos, va a ser distinta a la misma decisión si la podés pensar toda la noche y me contestás mañana a la mañana. ¿Por qué? Tal cual. Porque vas a poder analizar más información, otros aspectos, y tomar una decisión distinta. ¿Cuál es mejor? Siempre que podamos recaudar mayor información, hacer que la decisión sea más eficiente, pero bueno, no necesariamente va a ser la mejor, porque en esta escuela se entiende esto, el concepto de racionalidad limitada, y entendemos que nunca vamos a poder tomar la mejor decisión simplemente porque no tenemos la capacidad como para procesar la magnitud de información que está presente todo el tiempo en el mundo. Entonces, al no tener esa capacidad de procesamiento, nosotros tratamos de tomar las mejores decisiones posibles en el contexto de incertidumbre. Siempre estamos tomando de alguna manera decisiones en contextos de incertidumbre. Nos quedó el marrón, que era de otra escuela, y ya nos metimos en la de hoy. ¿La leemos? Así no nos quedamos con la duda y después seguimos hablando de estos conceptos que son los que vamos a conversar hoy. A ver quién se anima. ¿Qué clasificación de liderazgo propone el enfoque humanista? Está fácil. Nadie en el chat. Esta porque fue hace mucho también, no se acuerdan, pero... Esta también es pregunta. El liderazgo es pregunta importante. Natalia, muy bien, que puso algo en el chat, pero hay una clasificación que propone la escuela. ¿Basada en las necesidades humanas, puede ser? A ver, desarrolle un poquito más. ¿Cómo sería el liderazgo basado en las necesidades humanas? Que priorizan más el desarrollo humano por ahí que lo profesional, o sea, o lo productivo como se hacía antes en los clásicos. Bueno, eso tiene que ver con el enfoque humanista en general. Pero Sí. particularmente en cuanto al liderazgo hay una clasificación, o sea, y se hicieron experimentos, se hicieron diferentes grupos de análisis y determinaron que había básicamente 3 tipos de líderes y los describen. Después, en teorías más adelante, El vamos a ver que hay un autoritario, montón. Hablaba de el líderes. autoritario, democrático y el permisivo. Muy bien, no sé quién lo dijo, pero... El democrático. Adriana, pero igual estoy leyendo, estoy repasando. Bueno, pero está bien, para eso es. Hubo uno de los trabajos que hicimos, de los cuestionarios, que sí, que hablaba de eso, ¿verdad? Donde nos pusieron un ejemplo y nos preguntaban qué tipo de líder era cada uno. Ahí estoy. Está bien, porque esto es para ordenarlos. La idea es que se vayan ordenando en los temas. Vamos a hacer esto de acá al parcial, ¿sí? Repasar una preguntita disparadora de cada uno de los temas, a ver en dónde está, y para que también la busquen en el libro, ¿sí? No hace falta que la sepan de memoria, lo ideal sería que por lo menos estén ubicados. Eso significa que vamos por el buen camino. Dentro de todo estuvieron bien ubicados. Si quieren se los subo después al link como para que lo tengan, pero son preguntitas súper sencillas igual. Pero bien. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿De dónde? De acá. Ahí está. Bueno, entonces hoy ya nos metimos a hablar a full del concepto de racionalidad limitada, y eso me encanta porque es eje clave de esta escuela
y toda la teoría se basa en este concepto, o sea, atraviesa cada uno de los conceptos prácticamente. La racionalidad limitada, me encanta que encima ya lo estuvieron leyendo y están en tema. Esta teoría tiene varios pilares fundamentales, cosas que no pueden no saber. ¿Cuáles son esas cosas que no pueden no saber de la teoría de la organización? Una, racionalidad limitada, quedó clara. ¿Qué más? Me parece que Carolina quiere hablar, tiene el micrófono apagado. Sí, ahí te damos Hola. audio. Sobre el proceso de decidir, por ejemplo. Proceso decisorio. Sí. ¿Qué más? A ver. Muy bien. Entonces Teoría tenemos del equilibrio, dice Natalia. Teoría del equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a hacer un breve repaso por cada uno de estos aportes. Entonces tenemos Teoría de las decisiones también. teoría de las decisiones, racionalidad limitada, teoría del equilibrio. ¿Qué más tenemos importante? Influencia organizacional. Influencia organizativa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? No, creo que con eso estamos. Bueno, y después, nada, el concepto de eficiencia, que siempre hay que tenerlo presente, pero esas son las tres. Después también tiene toda una teoría de la negociación, ¿sí? Que va de la mano con la teoría de las decisiones. Hagan énfasis en la teoría de las decisiones, muy importante, la teoría del equilibrio, el concepto de racionalidad limitada, el concepto de influencia organizativa. Esos son ejes fundamentales de toda la teoría, ¿sí? Hoy en el chat alguien había, teoría del conflicto, ahí está, teoría del conflicto y la negociación. Hoy en el chat alguien había preguntado, no sé si se anima a preguntar de nuevo, no fue en el chat, fue antes de que entren todos, Romina creo, acerca de incentivos, ¿puede ser? ¿Te animás a hacer la pregunta de nuevo? ¿Por dónde anda? ¿Se volvió a conectar? Yo creo que sí. A ver, ahí está. Ahí. Romina Barbosa. ¿Cuál era la diferencia entre incentivo y contribución? Incentivo y contribución. A ver, ¿alguien se anima a explicar brevemente la teoría del equilibrio? Yo ahora les doy más herramientas, se las explico con algún ejemplo, pero ¿alguien se anima a explicar lo que entendió de la teoría del equilibrio? ¿Carolina? ¿Lo puedo leer, el resumen, un poco, por favor? ¿Es tu resumen? Sí, una mezcla. Puede ser teoría del equilibrio organizacional, dice usted, profesor. Son motivos que llevan a las personas a cooperar, por ejemplo. Incentivos por los pagos, utilidad de los incentivos, que puede ser dependiente del valor que se le da al individuo, contribuciones, pagos por cada participante que entrega a su organización, utilidad de las contribuciones, valor que la organización le otorga al esfuerzo de cada individuo. Es uno de los resumen que pasó un compañero y bueno, después estoy buscando más. Este no es mío. Bien, a ver. Hay un concepto clave para entender la teoría del equilibrio, que está muy vinculado, que es el concepto de participante, ¿sí? Entonces, esta teoría indica que las organizaciones están compuestas por diferentes participantes. ¿Quiénes son los participantes dentro de la organización? Todos aquellos que tienen un objetivo por cumplir dentro de la organización. ¿Quiénes son estos participantes entonces? ¿Quiénes les parecen que pueden ser participantes dentro de Son los trabajadores, los inversionistas, los clientes. Muy bien. Son los trabajadores, los propietarios, los proveedores, los clientes y todas las personas que interactúan en el ámbito organizacional. Esta teoría la considera participante. Esta teoría formula que para que las organizaciones subsistan de alguna manera
en el tiempo, sean sustentables en el tiempo, se necesita de un equilibrio, y subo las manitos así me ven acá, un equilibrio entre lo que son los aportes y las contribuciones. Los aportes son todas esas cosas materiales o no materiales que los participantes aportan, valga la redundancia, ponen a disposición de la organización. ¿Cuál va a ser el aporte del propietario? El aporte del propietario seguramente va a ser el capital. ¿Cuál va a ser? Puede haber otros aportes, pero vamos a simplificarlo como para que se entienda el esquema general. ¿Cuál va a ser el aporte del empleado? Seguramente el aporte del empleado será su fuerza laboral, su trabajo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el aporte del cliente? Y el cliente va a pagar por un producto. ¿Cuál va a ser el aporte del proveedor? El proveedor va a proveer la materia prima para poder producir ese producto. Y así cada uno de los participantes va a tener su función y va a realizar un aporte. Ahora, esta teoría indica que aportes y contribuciones tienen que estar equilibrados. Si ese es el aporte que hace el participante va a querer recibir una contraprestación o una contribución en pago. No lo hace gratis y porque quiere la organización, aunque a veces sí. Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones sin fines de lucro o pensemos en los voluntarios, por ejemplo. Pero siempre hay un aporte y siempre hay una compensación. No siempre esa compensación es en dinero, pero siempre existe una compensación o una contribución por ese aporte. ¿Cuál va a ser la contribución del empleado? Va a ser el sueldo que cobre. Por ejemplo, también puede ser las recompensas sociales de las que habla la teoría estructuralista, o sea, el sueldo que cobra, pero además la posibilidad de tener horario flexible. Pero además la posibilidad de tener un escritorio más grande que el resto. No sé, ejemplos. ¿Cuál va a ser la contribución que tenga el que aporta dinero en la organización? Y seguramente va a ser recibir dividendos por eso que aportó, seguramente va a ser el prestigio de ser uno de los dueños de una empresa importante, y un sinfín de contribuciones que va a esperar recibir por esos aportes que hizo a la organización. ¿Por qué dice esta escuela que tanto aportes como contribuciones tienen que estar en equilibrio? Porque si yo siento que a la organización le doy más de lo que recibo en contraprestación, voy a tener la deseabilidad, y ahí empiezan dos conceptos que son un poco más complejos, porque están atados con esta teoría, voy a tener el deseo de irme de la organización, de abandonar la organización. Yo voy a esperar, como participante, recibir al menos lo mismo que doy o más. Ese es mi incentivo para quedarme participando en pos de un objetivo en común que tiene la organización. Entonces, voy a necesitar o que esté en equilibrio o que esté desbalanceado a mi favor. ¿Qué dice esta teoría? La teoría dice que la organización va a recibir todos esos aportes y los va a convertir en contribuciones. Es decir, si la empresa no tiene trabajadores que armen un producto y proveedores que provean materia prima, no va a poder generar un producto que después le va a vender al cliente y va a cobrar un precio con el que ese precio va a poder retirar las utilidades para los socios, pagar los sueldos de los empleados y pagarle al proveedor por las materias primas. Entonces, el aporte que da el trabajador no, el participante, todos los participantes, la suma de todos los aportes de todos los participantes nos tiene que alcanzar, a la organización le tiene que alcanzar para poder pagar todas las contribuciones. Entonces, la organización va a necesitar o que estén equilibrados, porque acuérdense que las contribuciones surgen de los aportes, o que esté desbalanceado a su favor, es decir, que reciba más aportes de las contribuciones que da. Por eso es la necesidad de estar en equilibrio. ¿Qué pasa si este desequilibrio
se da en contra de la organización, es que recibe menos aportes de lo que da. Le paga, por ponerle un precio, o por ponerle un nombre, porque esta contribución puede ser económica o no, pero le paga más de lo que recibe en la suma de los aportes de todos sus participantes. ¿Qué pasa? Pasa que a largo plazo esta situación es insostenible, digamos. O sea, no le va a terminar alcanzando, porque si de los aportes surgen las contribuciones, no le va a terminar alcanzando y en algún momento la organización va a sufrir. No es sustentable en el tiempo. ¿Se entiende este concepto de teoría del equilibrio? Ahora, ¿en qué se diferencian? En realidad uno tiene que ver con lo que dan los participantes y otro con los que reciben, pero como se habla de una teoría del equilibrio, en algún punto son lo mismo. No sé si contesté la pregunta, Romina, ¿eso era lo que preguntabas? Sí, ya entendí bien. ¿Sí? ¿Entendieron? Y respecto al ejemplo que les subimos a tareas, respecto al caso, ¿qué piensan acerca de este concepto de teoría del equilibrio? ¿Cuáles serían los aportes que da el empresario? ¿Cuáles serían las contribuciones? ¿Cuáles serían los aportes de los trabajadores? ¿Qué les parece? ¿Puedo hablar, Pati? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, en el caso mío, yo soy ejecutiva de cuentas en Bagio, en Cubos Bagio, y mi sueldo se compone de un básico y el resto son objetivos. Entonces vos al alcanzar los objetivos vas llegando al sueldo que vos querés. En ese caso yo estaría haciendo un aporte a la organización y la organización me da un incentivo. Exacto. Esa ¿Sí? era Exacto. Igual yo lo que les estaba preguntando es acerca del caso práctico que les dejó Vero en el Classroom hoy, con ese ejemplo, pero sí, está bien ese ejemplo, perfecto. ¿Lo llegaron a leer, al caso práctico? Sí, yo lo estaba leyendo, pero son 5, ¿puede ser? Claro, hay uno por equipo. Sí, yo estaba con el equipo número 5 y hablaba sobre una persona que vende ropas y que, bueno, con todo este problema tenía que ver cómo iba a solucionar su problema. Bueno, pasa en la vida cotidiana a todos. Justamente hoy estoy hablando con un compañero sobre este tema, que nos quedamos sin trabajo, que íbamos a hacer un microemprendimiento, que con esta pandemia es como que nos quedamos ahí. Ay, ¿me escuchan? Se Se cortó un poquito, pero sí, ahí sí te escuchamos. Sí, a ver, si me estoy quedando sin, lo voy a enchufar. Disculpe. Yo lo estoy implementando con los que me están enseñando ustedes, con la escuela de organización. Ay, ¿me escuchan? Sí. Perdón, me estaba quedando justo sin batería. Y nada, justo yo le decía que voy a tratar de... Nos empezamos a organizar nosotros para ver qué íbamos a poner cada uno. Y justo ahí me tocaba racionalidad limitada, lo que usted estaba explicando recién. Y bueno, hay que tomar decisiones. En este momento hay que tomar decisiones. Racionales complejas. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Lo que pasa es que en estos contextos las decisiones tienen como un carácter muy particular, ¿no? Más en el contexto de crisis económica que estamos atravesando, se vuelve complejo y bueno, y uno trata de tomar decisiones, si bien no podemos tomar decisiones óptimas, pero lo más satisfactorias posibles, ¿no? ¿Qué hacen ustedes en el papel de consultor? ¿Cómo opera esta teoría del equilibrio en el ejemplo que les dejó Vero? Primero les pregunto si todos tienen equipo, porque vamos a trabajar sobre eso, ahora vamos a hacer como un pequeñito repaso oral, digamos, vamos a ir tocando los temas y viéndolo, pero después nos gustaría que se organicen para dejarlo por escrito dentro del documento y les prometemos que es la última actividad que les damos, ¿sí? Así ya después no tienen excusa para estudiar, para el parcial. Pero ¿hay alguien de acá que no tenga equipo asignado? Eso aprovechemos que estamos todos conectados.
Yo estoy sin equipo. Adrián Araujo está sin equipo. Fabián me parece que... Centurión Sabrina. Fabián, ¿vos tampoco tenés equipo? Y que levantaste la mano, ¿puede ser? A ver. Centurión, Bueno. sí, es verdad, me pidió y fue asignada al equipo, creo que 2, si mal no recuerdo, y otro compañero al 1. Bueno, ¿ya los tenés identificados, Vero? A Sabrina sí, pero no sé quién más dijo que no. ¿Fabián? Fabián está en levantó el la... equipo 4. Ah, está bueno. en el equipo 4. Está con nosotros. Porque yo vi que levantó la mano, por eso me pareció nada más. Bueno, si hay alguien más sin equipo, que nos avise por el chat, así los organizamos en algún equipo y pueden trabajar para el viernes que viene tenerlo cerrado. Bueno, Leo, ¿querés agregar algo de la teoría del equilibrio respecto al caso? No, la idea era esa, que puedan llegar a leer, y como es un tema tan actual y que la realidad es que nos afecta a todos, bueno, hoy se replantea también el concepto del equilibrio, qué es lo que tenemos para dar. Hoy cambió con respecto a la estructura de equilibrio en las organizaciones de manera tradicional, y creo que todos, de la manera en la que estamos trabajando, estamos dando un plus, quizás recibiendo lo mismo, o algún líder de equipo tiene que tener una contribución mayor sin recibir aportaciones. Creo que se replantea también por el contexto, y la idea era ponernos en el papel de esta persona, que de una manera o de otra es la situación de todos, o de nuestros familiares cercanos, de nuestra pareja. Es una realidad que nos toca a todos, y la idea era pensar en todos estos conceptos y en qué papel tenía, también tener en cuenta mucho qué actividad está ejerciendo, que es un poco lo que planteó hoy Fátima, bueno, en qué lugar nos ponemos, si tomamos una decisión individual, si la tomamos desde el punto de vista organizacional. Nada, creíamos que es un ejemplo que siempre nos trae a colación el tema del COVID, del aislamiento, y que era algo que se podía relacionar como muy bien con esta teoría. Así que, como les dice Fati, es el último, no los molestamos más, así los dejamos estudiar, pero sí estaría bueno que lo resuelvan, porque afianza también todos estos conceptos, y estaría buenísimo que lo puedan completar. Piensen en cuanto a una balanza, o sea, pónganlo como en una balanza, traten de identificar del caso cuáles son los participantes, cuál es el aporte y la contribución que hace y que recibe cada uno, material o simbólica, ¿sí? Piénsenlo desde ese punto de vista, como para poder analizarlo y ver cómo se replantea, como dice Vero, este equilibrio, o sea, qué hubiésemos dado antes del COVID, qué damos ahora, qué hubiésemos esperado recibir antes y qué recibimos ahora, ¿sí? También supongan, o sea, la idea también es que supongan. Si les tenemos que decir la situación exacta, son 3 hojas. Damos un caso en un contexto, bueno, suponiendo los aportes nosotros creemos, ¿sí? Damos siempre lugar a la interpretación y a que ustedes supongan en los casos, ¿sí? Esa también es una aclaración. Perdón, Fati, que te interrumpí. No, está bien, muy válida la... Nunca me interrumpís, Vero. ¿Qué otros conceptos son importantes de esta teoría? De esta teoría en general, no de la teoría del equilibrio, sino de la teoría de la organización en general. Influencia, dice Natalia. Influencia, muy bien. ¿Qué pasa con este concepto de influencia? ¿Con qué se relaciona o se contrapone de alguna manera? ¿Con qué concepto? Que ya veníamos estudiando. Con la autoridad, dice Verónica. Se contradice con la teoría de Fayol. Muy bien, ¿por qué? Porque habla de lo que es la formalidad, puede ser, el enfoque formal que le da, y que acá dice que sin importar el mando que tengo, el cargo,
si toma si tiene una buena influencia hacia la organización, va a ser bien tomada. Yo, por lo que entendí, pude entenderlo de esa manera. No sé si está bien. Sí, está bien. Se me corta la conexión, no sé si... Se te corta la conexión a vos y se nos corta Zoom a todos. Sí. Así que hacemos esto, volvemos a salir, volvemos a entrar y redondeamos este concepto que también es muy importante que lo tengan presente para el parcial, ¿sí? Tenemos 38 alumnos, así que nos vemos en un minuto de nuevo.